Iniciamos diciendo que las reformas constitucionales recientes, como decíamos, en materia de amparo, en materia penal, en materia de derechos humanos, han inscrito al país en una necesaria reconstrucción constitucional que obliga a reformular conceptos básicos, como los de seguridad, confianza, como los de respeto a los derechos humanos, Estado de Derecho, Estado constitucional de Derecho y, ¿por qué no?, obligan a la reconfiguración y reconstrucción de la jurisprudencia mexicana. Actualmente, las relaciones internacionales han dejado de poner en el centro a los estados para dar pie a la centralidad del individuo. Esto cobra una relevancia adicional si asumimos como normal que el derecho de los países tiende a internacionalizarse ante un contexto en que los países estamos inscritos en un mundo globalizado que no tiene vuelta atrás. El interés nacional, concebido en torno a la concepción soberanista y a la razón de Estado, ha dejado de tener sentido si no es proyectado hacia el individuo. Los derechos de las personas ocupan ahora el centro de gravedad en el concierto internacional. Partiendo de lo anterior, hablaremos hoy de la paulatina apertura del sistema mexicano ante el sistema internacional, para entender, mediante la recepción de sus normas, el contexto de la actual revolución de los derechos humanos, relacionada con el diálogo jurisprudencial. Aquí en este momento vale la pena decirles a ustedes que esta temática ha sido tratada por su servidor en algunos otros trabajos, de manera más extensa, en algunos artículos en particular, o en algunas pláticas, inclusive en alguna participación o presentación de algún otro seminario, inclusive concretamente en Barcelona. Se ha venido trabajando en él, hemos hecho una versión, vamos a decir, ajustada a estos tiempos, pero ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque seguimos trabajando en los temas, ¿sí? Seguimos trabajando en los mismos temas de este convencimiento, en lo que hemos dado en llamar la revolución de los derechos humanos. Esta expresión salió en alguna ocasión, no es original, sino precisamente en un aniversario de la Revolución Mexicana, cuando decíamos, vivimos ahora la revolución de los derechos humanos, y relacionada definitivamente con el diálogo jurisprudencial, que se engarza definitivamente con el tema de esta conferencia, de esta participación. Abordaremos después, en forma sintética, los retos en la aplicación del cambio de paradigma, con especial atención a las reservas constitucionales a los tratados. Bien, en relación con esta paulatina apertura del sistema mexicano ante el sistema internacional, debemos señalar, a guisa de introducción, que en algunos países, como México, por mucho tiempo los tratados internacionales de derechos humanos no fueron considerados en los hechos como auténticas normas de carácter jurídico, sino como instrumentos que, al ser ratificados, servían para legitimar su política exterior en el mejor de los casos. Las autoridades administrativas casi no acudían a ello, y muy pocas sentencias se fundamentaban en sus disposiciones. Por tanto, la Constitución, leyes y jurisprudencia nacionales sobre la materia corrían en un carril distinto al del derecho internacional de los derechos humanos. Evidentemente, esto suponía que, con bastante frecuencia, los estados incumplían con sus obligaciones previstas en esos tratados internacionales, lo cual debía ser enmendado. Hoy, la intención de armonizar la interpretación de los derechos fundamentales en sede jurisdiccional nacional se ha convertido en un proyecto global que se expande progresivamente y se institucionaliza en todo el orden, como lo demuestran la existencia y labor de los sistemas universal y regionales de protección de derechos. Podemos decir que el Estado mexicano se incorporó de lleno, de manera decidida, a este proyecto apenas en junio de 2011, con la entrada en vigor de las reformas constitucionales en esta materia. Esto con la finalidad última de hacer efectiva la tutela de los derechos humanos. En el ámbito interamericano, una de las soluciones que adoptó la Corte Interamericana
para que las autoridades nacionales aplicaran en todos los casos en el ámbito de su competencia las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus protocolos y la jurisprudencia emanada de la propia Corte, fue la creación de la doctrina del control de convencionalidad en sede interna, también denominado control difuso de convencionalidad, frente al control concentrado de convencionalidad a cargo exclusivamente de la Corte. Esta doctrina ha sido bien recibida por algunos países del continente, no sin algunas dificultades. Su desarrollo jurisprudencial inicia a partir del caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, y desde entonces varios han sido los casos en que la Corte Interamericana ha reiterado y precisado algunos aspectos de esta obligación. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo Federal Mexicano, ratificada por el Senado respecto de la aceptación expresa de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resultó un avance de dimensiones geométricas a favor de todos los justiciables del país. No porque el Tribunal Interamericano se haya convertido en una cuarta instancia providencial en la que toda persona inconforme pueda seguir litigando un asunto perdido en las instancias nacionales. Resulta iluso, ya lo hemos dicho, hasta deshonesto, que algunos abogados planteen a sus clientes estrategias de litigio que generan falsas esperanzas del tipo: si perdemos el amparo, lo ganamos en la Corte Interamericana. En realidad, el cambio de paradigma constitucional es de un calado de dimensiones mayores. La sola existencia de la jurisprudencia de este tribunal regional constituye un llamado a modificar sustantivamente la forma de plantear argumentos relacionados con la protección de la persona, dado que a todo individuo le es posible, de ahora en adelante, invocar un catálogo más amplio, más completo y consistente de derechos. Ahora bien, siguiendo un orden más o menos cronológico de cómo se fueron gestando interpretaciones e incluso cómo fueron estas trascendiendo de un tribunal a otro en una operación que ha sido dada en llamar fertilización cruzada de criterios, vale la pena empezar comprendiendo el funcionamiento del diálogo entre jurisdicciones, primero entre las europeas. La tarea de la Corte de Justicia de la Unión Europea, conocida durante los primeros años de existencia como de las comunidades europeas, en el sentido de delimitar el derecho interno frente al internacional, inició tras la decisión del caso Van Geel-Loos de 5 de febrero de 1963. En esta decisión, la Corte señaló que el tratado de la entonces Comunidad Económica Europea no se limitaba exclusivamente a vincular a las instituciones nacionales firmantes, sino que involucraba también a los propios ciudadanos de la comunidad, quienes desde entonces podrían invocar el derecho europeo ante sus tribunales domésticos. El criterio fue complementado al año siguiente, en 1964, en el mismo tribunal. Desde su sede de Luxemburgo, dicho tribunal determinó que las jurisdicciones nacionales quedaban vinculadas al interior de los estados por las normas de derecho europeo y que no se podían alegar motivos de derecho interno para incumplir una disposición comunitaria. Pero estos criterios paradigmáticos no han sido exclusivos de la percepción europea de protección de los derechos humanos, aunque a veces tarden en viajar de un país o de un continente a otro y tarden también en ser implementados, forman parte de un corpus común que se integra a las sentencias relevantes, por ejemplo, de la Corte Interamericana. Ahora, dentro de un rango temático de cuestiones que interesan a tribunales de diferentes regiones, existen coincidencias y contrastes que vale la pena tratar de entender y armonizar en aras de una mejor protección del individuo. Y es en este sentido que, desde hace algunos años, se construyó la noción de diálogo jurisprudencial. Sobre este particular, desde hace al menos 4 décadas, los jueces constitucionales europeos han tenido que acostumbrarse a armonizar la interpretación del derecho interno frente a la jurisprudencia de 2 tribunales de derecho europeo. Uno, como ya dijimos, con sede en Luxemburgo, que resguarda la regularidad de los tratados
que fundan el funcionamiento de la Unión Europea en el ámbito interno de sus actuales 28 Estados miembros, y otro tribunal con sede en Estrasburgo que ciñe la actuación de las autoridades de 47 países que forman parte del Consejo de Europa, equivalente continental a nuestra Organización de Estados Americanos. Por más complicado que este sistema parezca, la armonización de criterios ha sido funcional y benéfica para todos. Estos desarrollos han sido posibles debido a que los dos tribunales europeos se asumen, ojo, subsidiarios del juez de primer contacto en cada uno de los países, siendo estos últimos a quienes toca garantizar la regularidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como de todas las directivas europeas en esa materia. Encerrarse en una percepción nacional que puede conducir a una restricción nacionalista de los derechos en plena era global no puede más que considerarse un sinsentido. Las también llamadas guerras entre jurisdicciones han sido caracterizadas incluso con expresiones de fuerte connotación, como la acuñada por la prensa colombiana en los términos de choque de trenes, para describir los conflictos interpretativos surgidos entre la Corte Constitucional y las otras últimas instancias nacionales, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura. Su magnitud ha llevado incluso a considerar que un cierto protagonismo de unos frente a otros conduce a determinados actores a querer imponer un gobierno de jueces. No cabe duda que el mejor camino para la internalización y para evitar los extremos de una eventual guerra entre jueces es la normalización de un diálogo entre jurisdicciones, pues aunque sepamos que un juez siempre está circunscrito a un ámbito territorial para el juez doméstico y que quedará sujeto a un conjunto de normas específicas tanto para el juez doméstico como para el juez internacional, la realidad nos impulsa a una apertura hacia otros universos o sistemas de reglas. Ha sido de esta forma, a través del diálogo entre criterios jurisprudenciales, como se han sentado las bases de la generación del referido efecto útil de las obligaciones internacionales entre los países. Desde luego, se debe resaltar la forma en que este esfuerzo no es aislado, sino secundado a nivel interamericano por las Cortes Supremas y Constitucionales, al ir restableciendo en sede nacional la forma en que debe ejercerse el control de convencionalidad. Al menos hasta ahora, este diálogo coloca a nuestra Suprema Corte a la par de esfuerzos semejantes desarrollados por los altos tribunales de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y República Dominicana. Pero el mencionado diálogo no se produce solo entre los tribunales nacionales y los regionales. La magnitud del reto que implica esta operación interpretativa también permea al interior de nuestros sistemas judiciales domésticos, quienes asumen ya la tarea de controlar la convencionalidad de leyes y actos. Esto es, ya no son solamente las instancias superiores, son, antes que nadie, los jueces de primer contacto con el ciudadano. O sea que los jueces encargados de resolver los recursos excepcionales de protección de derechos, como el amparo en el caso latinoamericano, tendrán que respetar y garantizar que el ejercicio de aplicación de las convenciones por parte de los jueces de primer contacto haya sido conforme a los designios de las normas y los principios internacionales suscritos por cada país. Las consideraciones de las sentencias de los tribunales regionales se construyen no solo en el contexto interamericano o europeo, y recientemente en el africano, a través del diálogo con criterios dictados por otros tribunales nacionales o incluso de los regionales entre sí. Por ello, no debe sernos ajeno que la Corte Interamericana de Derechos Humanos esté empezando a retomar consideraciones elaboradas en el seno de la Suprema Corte Mexicana. Se pueden citar como ejemplo, en primer lugar, el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, donde la Corte Interamericana retoma
que la Suprema Corte Mexicana consideró estudios sobre la orientación sexual en el desarrollo del niño, determinando que no puede inferirse una afectación en la personalidad de un menor derivada de la convivencia con padres homosexuales. Cada familia, abro comillas, tiene que analizarse en lo particular y no desde el punto de vista estadístico, como lo estableció la Corte Mexicana. En segundo lugar, en la supervisión de cumplimiento de marzo de 2013, relacionada con la sentencia del caso Hellman versus Uruguay, la Corte Interamericana refiere expresamente, párrafo 19, al expediente varios 912, resuelto en julio de 2010, donde se determinó que los criterios de las sentencias interamericanas en las que México sea parte son obligatorias en sede interna para el Poder Judicial de la Federación. Igualmente, en la supervisión de cumplimiento emitida por la propia Corte Interamericana, que recayó al caso Rosendo Radilla, la Corte Interamericana hace un reconocimiento de la forma en que la Suprema Corte estableció limitaciones al fuero militar al hacer efectiva la obligación del Poder Judicial de ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, fijando las bases del principio pro persona, pero sobre todo estableciendo unos límites claros en términos de la llamada interpretación conforme. Ejemplos todos del diálogo entre jurisdicciones, de la internalización de las normas del derecho internacional con las normas del derecho nacional. Llegados a este punto, es necesario abordar algunos de los retos en la aplicación del cambio de paradigma para la eficaz recepción de las normas internacionales. Como primer presupuesto, el diálogo entre jurisdicciones precisa de un estándar mínimo de unidad. Buscar el derecho que mejor proteja a la persona, tal como quedó establecido en la reforma del artículo primero constitucional de junio de 2011. No implica una autorización abierta a todo juez para inaplicar el derecho nacional, o lo que es lo mismo, para buscar a toda costa de qué manera puede éste entender una disposición nacional como contraria a las normas y los principios de la Convención Americana. Aquello volvería automático para todos los juzgadores del país preferir la aplicación de la norma interamericana en detrimento del derecho nacional. Aquí vale la pena hacer el comentario que uno de los grandes riesgos que tuvo la reforma constitucional del 2011 era, para efecto de los juzgadores, para todo el efecto de los aplicadores de las reformas constitucionales, su contenido en la implementación, tres supuestos: la pasividad, el desbordamiento y el activismo. Esto en los operadores de la reforma, sobre todo a nivel judicial. La pasividad, que no pasó nada, las cosas son iguales, es solamente una reforma semántica la que existe en la Constitución, esto no ha cambiado. El desbordamiento, el buscar a toda costa encontrar la aplicación donde a lo mejor no tiene la mejor aplicación, o el activismo, andar buscando arriba y abajo de los cajones para poder aplicar la reforma. Riesgos, todos, que se han actualizado. Muy por el contrario, el compromiso tácito de buscar una interpretación conforme implica la obligación de buscar la forma en que la disposición nacional que se controvierte pueda leerse de manera armónica, que no contravenga las disposiciones internacionales vigentes en aquel ámbito normativo. Los operadores jurídicos mexicanos, por ejemplo, sujetos a esta exigencia de unidad en el orden normativo, se ven constreñidos a integrar el derecho como interpretación conforme, a la manera de todo o de un todo armónico, incapaz de contrariar ni a la Constitución Nacional ni a las normas internacionales para la protección de los derechos humanos, como la Convención Americana u otros instrumentos del sistema interamericano. La intención de esta operación interpretativa se dirige a que el orden jurídico recobre su unidad, sin tener que esperar el paso por las instancias sucesivas y menos aún sin tener que llegar a las superiores. Es así como reglas de diversas jerarquías formales se equiparan para ser pasadas por un tamiz unificador, susceptible de hacerse realidad
desde el primer momento en que el individuo tiene contacto con un juez. La armadura que protegía al tribunal, entendida esta bajo la forma de una apreciación discrecional en el ámbito competencial de su jurisdicción, ha quedado sometida a lineamientos que habrán de normalizarse en los años posteriores. Pero esto último tampoco permite aceptar que cada juez quedará invitado a buscar su interpretación válida, contribuyendo a que el orden normativo se torne en una maraña de lecturas jurídicas inconexas. Se trata, al contrario, de encontrar una interpretación conforme como piso común o regla básica que no solo refiera a las reglas del juego y sus procedimientos con el suficiente grado de congruencia, sino también a los elementos que explican el sentido mismo del sistema jurídico que se contienen, sobre todo en sus principios fundamentales. Leer un contrato, descifrar una cláusula arbitral, determinar el ámbito de un reglamento, de un código, a la luz de principios del sistema democrático, del Estado constitucional de derecho, de la Declaración Universal de 1948, etc. Es así como el intérprete deberá hacer todo lo que esté a su alcance para dar coherencia a la norma nacional interpretada y no al revés. Pues si se plantea como primer propósito cómo inaplicar, el diálogo jurisdiccional se convertiría lisa y llanamente en un monólogo. El carácter excepcional de una inaplicación normativa por motivos de convencionalidad podría generarse entonces con la fórmula, comillas, las leyes no se declaran contrarias a la Constitución simplemente porque se les pueda atribuir interpretaciones inconstitucionales, sino porque resulta imposible asignarles una interpretación conforme a la Constitución. En nuestro caso, la Suprema Corte o a la Suprema Corte le toca acercar a todos los actores jurídicos mexicanos los elementos necesarios para propiciar no solo este diálogo, como parece empezar a ocurrir y a permear hacia todos los tribunales del país. Se trata, sobre todo, de lograr que ese diálogo sea fructífero y respetuoso, que se vaya desarrollando sin afanes protagónicos y con la responsabilidad de lograr la mejor lectura posible de cada postulado. A veces, la mejor protección puede derivar de una norma de derecho interno, pues no debemos olvidar que la nueva tarea de los jueces consiste en extraer lo mejor de cada uno de esos ordenamientos, encontrando un equilibrio normativo tendiente a la armonización pensando en la persona. En ocasiones, la mejor protección de la persona se basa solamente en disminuir la complejidad. El juez debe también considerar que el aumento constante en la Carta de Derechos no es siempre sinónimo de una mayor protección de forma automática. La proliferación normativa puede incluso tornarse en una especie de interferencia entre derechos, donde la aparición de un nuevo derecho no siempre arroje un saldo positivo, jurisdiccionalmente hablando. De ahí que resurja la importancia de efectuar una evaluación de proporcionalidad de cada derecho consagrado en el orden normativo nacional e internacional. Este punto nos lleva a efectuar una rápida evaluación de una de las sentencias más relevantes que ha emitido la Suprema Corte en los últimos años en materia de aplicación de normas internacionales en el ámbito interno. Luego de varios años de espera y de reformas constitucionales y legales que dieron un inicio a un proceso, la Corte Mexicana resolvió en septiembre de 2013 una contradicción de criterios entre dos tribunales colegiados y estableció una interpretación relevante que aclara algunos de los lineamientos y contornos más importantes del diálogo jurisprudencial en que los tribunales del país están ahora involucrados. Voces disidentes apelaron a resistir contra una supuesta regresión, pero al parecer aquellas reacciones iniciales son frecuentes en todos los órdenes nacionales e internacionales. Junto con la noción del diálogo jurisprudencial, algunos tribunales constitucionales europeos, por ejemplo,
han realizado interpretaciones que permitieron esquivar obstáculos que el derecho interno parecía anteponer a la normalización del derecho internacional en sede doméstica. Pero en otras resoluciones, los mismos tribunales fijaron determinadas modalidades previas como condición para que un tratado con cláusulas inconstitucionales pudiera regir en el ámbito interno. ¿Acaso tendremos que admitir que frente a una Constitución nacional la universalidad de los derechos humanos no es de todo absoluta? Lo cierto es que los avances doctrinales de los últimos años replantean esta nueva realidad constitucional que busca evolucionar hacia una doctrina constitucional común capaz de armonizar la norma interna con la exterior. Entiendo entonces que al crear un jus común constitucional no se pretenda homologarlo todo, para lograr que un bloque de países equiparables adquiera las mismas reglas y las mismas maneras de aplicar el derecho. El respeto a las particularidades nacionales también juega con el contexto en que las normas deban aplicarse. Una lectura respetuosa de las respectivas culturas constitucionales nacionales se convierte en un factor de integración entre órdenes normativos. En esa perspectiva, en noviembre de 2012, la Corte Mexicana tuvo oportunidad de convocar, para efectos de un diálogo respetuoso con tribunales constitucionales y con apoyo precisamente con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a una primera cumbre de presidentes de Cortes Supremas Constitucionales y Regionales. Esto es México. México convocó con el propósito de trazar líneas de este diálogo jurisprudencial. 25 presidentes o representantes de tribunales nacionales de 4 continentes, acompañados por sendos representantes y presidentes de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Internacional de Justicia, tuvimos la oportunidad de dialogar por primera vez en directo, tratando los temas precisamente que constituyen el título de esta participación: cómo iba a funcionar, cómo estaba funcionando precisamente la recepción de las normas del derecho internacional en los consumos internos, en el derecho constitucional interno. Como producto de esos trabajos se llegó a una importante declaración y un consenso entre estos y nosotros también países. Ahora bien, vale la pena reflexionar en torno a los confines del diálogo o las reservas constitucionales a los tratados que nos conectan con el tema también motivo de esta participación. En derecho internacional es un principio aceptado que los tratados internacionales en materia de derechos humanos no impidan que las constituciones establezcan límites y restricciones a los mismos. En nuestro país, como decimos, se resolvió la contradicción de tesis famosa para ya muchos de nosotros, para ustedes también, la 293, ¿sí? Así suele a veces suceder que los números sustituyen a los contenidos con sus letras. En esta contradicción quedaron aclarados comillas, tres aspectos fundamentales para la aplicación del derecho internacional en sede interna. A partir de entonces, 1. Todo el corpus de jurisprudencia de la Corte Interamericana se entiende vinculante para las autoridades mexicanas, siempre y cuando implique una mejor protección para las personas. A partir de ese momento se amplió la protección, en tanto que había mayor cobertura precisamente para encontrar qué o cómo podría darse mejor protección a las personas. 2. Los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales tienen el mismo valor y rango normativo constitucional frente a los establecidos en la Constitución. Mismo valor normativo. Olvidémonos jerarquías, materia de derechos humanos tratados. Una gran confusión también en distinguir el tipo de tratados o el tipo aludir a la supremacía constitucional
ventilar este tema donde se resuelven muchas de las cosas al determinar en tratándose de derechos humanos. Esto corre por otro carril totalmente diferente, resuelve los problemas de la jerarquía, resuelve, por tanto que aquí no hablamos de jerarquías, aquí hablamos de la mejor protección. Los operadores jurídicos, los jueces, ya no tienen que buscar cuál es la norma jerárquicamente superior, sino cuál norma nacional, internacional o nacional, por estar ya en la Constitución, ya no es internacional, es derecho interno, brinda la mejor protección, no cuál es la jerárquicamente superior. Con eso se resuelven los temas de jerarquía, de supremacía constitucional, etcétera, todos aquellos temas que en el momento surgieron cuando se consideró por la Suprema Corte que tienen la misma eficacia normativa, el mismo valor constitucional, todas estas normas protectoras del derecho humano en esa materia. Y 3, los derechos humanos consagrados en esta pueden limitarse y restringirse siempre y cuando tales restricciones estén contenidas en el propio texto constitucional. Vamos a decir que de los 3 temas, todos transitaron y han transitado con los problemas y complejidades que tiene precisamente para el operador todas las reglas de armonía precisamente y cómo vienen a determinarse en ese diálogo jurisprudencial entre nacional e internacional, obligaciones que tenemos, obligaciones derivadas de tratados internacionales, de la eficacia normativa y sobre todo que la reforma constitucional vuelve, por así decirlo, jueces constitucionales a todos los juzgadores nacionales, ya que en esta materia de aplicación de este tipo de normas protectoras de derechos humanos hablamos o deberíamos de hablar de la justicia nacional. Ya es justicia nacional, no es la federal privativa, no es la justicia nacional, en tanto que puede hacer este tipo de controles, puede aplicar estas disposiciones, pueden aplicar, todo esto lo puede hacer la justicia nacional. Esto que se dice en segundos tiene una gran complejidad, inclusive en la vía de los hechos, donde hablamos de la justicia local, la justicia federal, los grandes problemas que hay en la justicia local en función del amparo judicial, por ejemplo. Sabemos que estas son oleadas de los tiempos cuando hay que desaparecer el amparo judicial, cuando emerge la desconfianza en la justicia local, etcétera, etcétera. Son temas que están ahí, que se vuelven a acomodar y vuelven a estar. Pero ahora, lo que viene en tránsito, y ahora cuando decimos las recientes reformas, ya las reformas no son tan recientes, lo que son recientes son los criterios que ahora vienen transitando para aplicar en su contenido precisamente esta situación, cómo se reciben estas normas del derecho internacional en el caso de los derechos humanos, en tanto que si nos vamos a la recepción de las normas internacionales en el orden constitucional interno que no sean de derechos humanos, la cosa es más sencilla. Vamos a decir, ahí sí vamos en la Convención de Viena, el Tratado de Viena, la ley de tratados, ahí no tenemos tanto problema como lo tenemos aquí. Y es un problema de operación donde, y esto justifica también lo que decíamos, la importancia de que esto sea una conferencia magistral. Vengo a dejarles dudas, vengo a dejarles en que yo soluciono los temas. Definitivamente. Mi recomendación es simplemente, si hay que seguir estudiando, hay que ir viendo inclusive cómo, y aquí también se vale, se vale, acierto error, en la justicia, los operadores jurídicos, jurisdiccionales, los jueces, entre las muchas expresiones de la jerga judicial, unas buenas, otras perversas, hay los llamados casos víctimas. 1, 2, 3, 4, y al sexto se cambia el criterio.
una nueva reflexión, un nuevo alcance, una nueva propuesta, se da y cambia el criterio. Y los demás son casos clínicos. Esto pasa. Vamos, se humaniza la justicia. Toda la buena fe siempre es presente. Vamos a pensar, toda la buena fe presente. Pero sí queda esta situación de que esto se está construyendo y no es una frase, no sola, hueca, una expresión. No es solo una expresión la que decíamos en el principio. Estamos en la reconstrucción, en la reconfiguración y en la revisión de los criterios jurisprudenciales. Muchos criterios que tuvieron vigencia, aplicación, etcétera, durante muchísimos años, se están desmoronando. Se están desmoronando. No es frase del gran calado que tuvo en el sistema jurídico mexicano esta reforma. Decíamos, esta reforma nos cambió a todos los abogados el modito del mal. No los cambió totalmente. No es ni puede ser la misma percepción. Ese es un gran reto para los aplicadores de la justicia. Aceptar las cosas ya no pueden leerse igual. La Constitución no puede leerse de la misma manera. La Constitución no puede aplicarse de la misma manera. Los programas de las escuelas y facultades de Derecho en materia constitucional no pueden ser los mismos. Muchos de nuestros autores tradicionales, investigadores constitucionales, algunos de ellos los debemos de seguir dejando descansar en paz. La creación constitucional ahora tiene que ser de un alto dinamismo. De un alto dinamismo. No desprecio, no es despreciar de su trabajo. Es la base, es nuestra historia constitucional. Muchas de las cuestiones están vigentes, pero otras no. Kelsen y Lapidán, no sabemos qué va a pasar. Si se va a un lugar de la historia, ¿sí? Como antecedente de otros lugares constitucionales, ¿sí? Propuestas de esta casa de una modificación a la Constitución con leyes de determinado tipo, con otros desarrollos. Una explosión de reformas constitucionales, una explosión de otro tipo de órganos, leyes de desarrollo constitucional propuestas para regular otro tipo de materias que sean la Constitución, etcétera. Los contenidos, los esenciales, los principios y los valores están. Vamos a ver cómo los reconfiguramos. Las libertades están, ahí están todas presentes. Simplemente para que no quede duda en esta 293, pues hay formas de leerla, hay formas definitivamente de leerla. Cuando se resolvió esta contradicción, un sector del foro jurídico calificó la sentencia de regresiva, decepcionante, irrespetuosa de los derechos humanos. Y decimos, pues depende de cómo se lea. Algunos la leyeron de alguna manera, otros de otra, y otros de otra. Nosotros teníamos nuestra lectura, y perdón por la primera persona que la tenía que decir. En caso de restricciones, hay que estarse a lo que mandate la Constitución. ¿Sí? Eso es regresivo, etcétera. ¿Qué mandata la Constitución? Pues vamos al primero constitucional, no es problema. Caso con caso, por el principio, por persona, por la restricción, y se acabó. Pero las restricciones y los derechos humanos no son absolutas, las restricciones menos. ¿Sí? O sea, es cómo se lea la Constitución. Si la leemos de un lado, pero eso es lo malo. Eso es lo malo, pero tenemos que ir fijando los criterios con la definitividad y la fuerza argumentativa para ello. En la historia, sin las edades, 20 años no es nada. En las reformas constitucionales, pues desde 2011 para acá, no es nada. No es nada realmente en esta operación vertiginosa de aplicación, donde asusta que la justicia nacional esté trabajando en control difuso.
¿Por qué? Es que no van a poder. Pues sí, tampoco dicen el amparo judicial igual. Es que los tribunales, que rápido se resuelve para que se vaya a la justicia federal. Es una recomposición nacional de todo. De todo. También de la Constitución. También de la reconfiguración, también de la lectura de ella. Y uno de estos temas es precisamente el que hemos tratado ahora, los problemas de la recepción de las normas. ¿Qué quisimos hacer en este desarrollo? Es decir, no tenemos la exclusividad. No somos nosotros nada más. Esto ha pasado durante años y años y años y años, donde ha habido este diálogo entre jurisdicciones, donde hay tratados señalados y firmados y signados por países para obligarse a justicia o a temas de competencia contenciosa para admitir las resoluciones de esos tribunales. Ellos ya lo tenían, nosotros lo tenemos y transitamos en ese diálogo. Es una forma diferente, una forma que tiene ahora una actualidad a partir de la reforma del 2011. Antes estaban, decíamos, pero era nada más una pieza que no pasaba nada. No pasaba nada, ahí quedaba, etc. Y decíamos, teníamos un carril totalmente diferente, pero por eso se incumplía y por eso estaba todo. ¿Qué pasó? El fenómeno jurídico que pasa en todos los países, y la liga llega y se rompe, cuando menos se entiende. Y viene el cambio, y es un cambio de este tamaño. Y es un tal cambio que sí nos obliga absolutamente a todos a estar a la altura de la demanda de la Constitución en cosas tan simples como respetar los derechos de los demás. Hasta ahí. Eso es lo que nos envuelve a todos, coloca a las personas en el centro de toda la actividad del Estado, respetando los derechos, y coloca a todas las autoridades en el centro de esa responsabilidad de responder y hacer todo lo que tienen que hacer, todo respetando los derechos de los demás. Los derechos vuelven a tomar cosas tan elementales como esas. ¿Qué queremos? Respetar los derechos de los demás. ¿Qué tiene que ser la actividad? Respetar los derechos de los demás en todas sus actividades, y en todo podemos encontrar. ¿Qué ha pasado? Los riesgos. ¿Qué riesgos? Los riesgos del péndulo. Viene la reforma y se va el péndulo hasta el otro lado sin más. Hay que llevarlo a su punto de equilibrio. A su punto de equilibrio. En todas las actividades tiene que haber armonía y equilibrio, y tanto más cuando en la protección de derechos. No se transige definitivamente, pero también los derechos no son absolutos. Sí pueden tener modalidades, sí pueden modularse, etcétera, respetando a las personas, porque si no acá ya tampoco es un ejercicio arbitrario. Y aquí muchos tienen responsabilidad en esto. Los académicos, los operadores, los juzgadores, y dentro de los juzgadores quienes determinan los criterios de interpretación y tienen la facultad de interpretar a la Constitución y decir lo que la Constitución quiso decir o lo que la Constitución dice. Tenemos una gran responsabilidad, y la organización de foros como este del día de hoy cumple definitivamente con eso. La interlocución, oírnos, dejar dudas, dejar, si se puede, soluciones que yo no traigo. Muchísimas gracias.